alabando al Señor, glorificando su nombre, aprendiendo de todo lo que Él prepara para nuestras vidas. Es un gusto que podamos tener este momento. Para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes en estas predicaciones, y hoy también, valga la redundancia decir, es un privilegio para mí iniciar con el estudio de este libro de Deuteronomio. Este libro contiene 34 capítulos. Vamos a estudiarlo posiblemente por alrededor de año y medio, 2 años. Es largo el tiempo. Así que tratemos de no perder la secuencia, porque este es un libro fabuloso. Vida Nueva tiene la característica de presentar la palabra de Dios de manera expositiva. Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y eso es muy importantísimo porque eso nos ayuda a entender mejor todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso les animo a que estemos siempre constantes, perseverando, congregándonos, para que podamos llevar bien la secuencia de este fabuloso libro. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios lo sacó de Egipto. Pero este libro, vamos a empezar estudiándolo, hace referencia a Moisés después de que ellos salieron de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y a partir de ahí empieza la historia de este Deuteronomio. Nosotros sabemos que al sacar Dios al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva con un propósito. Son 430 años de esclavitud. 30 años, los primeros 30 años ellos estuvieron como huésped, pero después los 400 años eran esclavos. O sea, era una vida totalmente terrible, solo para que nos demos una idea, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, Él tiene una promesa para el pueblo de Israel, y es darle tierras de leche y miel, la tierra prometida. Más adelante vamos a ver un mapa donde nos vamos a ubicar bastante bien para que veamos cómo fue este proceso del caminar y el vagar por el desierto. Me voy a retroceder un poco a la historia. Cuando ellos salen, Dios los lleva hasta el monte Sinaí. Cruzan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, les da la ley, pero les dice: ustedes tienen que partir desde ya a recibir la tierra que les he prometido. Una promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ¿qué pasa? La gente recibe la promesa, le dice vayan allá, pero ocurre algo primero. Le dice Dios a Moisés: manda a 12 personas que vayan a reconocer la tierra a partir de Canaán. Se van uno de cada tribu, van 12 personas, entre ellos va Josué y Caleb. Ellos van y dilatan 40 días reconociendo la tierra. Buenas tierras, fructíferas, pero están habitadas. Encuentran gente de guerra, pueblos armados, gigantes, y llevan muestra del fruto de la tierra hasta donde está el pueblo reunido. 40 días reconociéndolo. Cuando ellos llegan, les dice Josué: vamos adelante y metámonos donde Dios nos ha indicado. Pero las otras 10 personas, aparte de Caleb, dicen: no podemos ir. Hay gente de guerra, nosotros somos un pueblo desarmado, porque recordemos que salen de Egipto y esta gente no tiene un ejército. Pero se les olvidan de la promesa de Dios, cómo Dios los guardó durante todo ese tiempo que salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, y cómo los guardó, cómo los cuidó, y olvidan la promesa de Dios, que Dios va a luchar sus guerras. Y ellos dicen: no podemos ir, hay gente armada, hay gigantes, nos ven como langosta, como insectos. Recordemos que la semana pasada hablamos de eso, cómo Dios nos ve, y ellos se ponen en esa posición. Y viene Dios y está totalmente indignado nuevamente por ver la actitud de ellos, de incredulidad, de cobardía, indecisos. Ok, lo voy a terminar, dice Dios a Moisés, y Moisés le dice: no, Señor, ten misericordia de ellos, recuerda que Egipto después van a hablar de ti.
ok, lo voy a perdonar, pero esta gente de la edad de 20 años para arriba van a morir en el desierto. De 20 años para abajo van a recibir estas tierras que yo les he prometido. Y van a estar 40 años, un año por cada día que ellos reconocieron las tierras de Canaán. Recordemos que tuvieron 40 días, volvieron, pero entonces se dio un año por cada día, 40 años en el desierto. Y es increíble porque Dios, así como con ellos, Él quiere que nosotros tengamos vida plena. Él dice, les voy a dar una vida plena, fructífera, donde ya no van a depender del maná que yo les doy, del agua que les doy, de las necesidades que les estoy cubriendo. Ahora van a trabajar y a esforzarse por su propia cuenta para que estas tierras que les estoy dando puedan ellos hacerlas fructificar más en todo el sentido. Pero el problema de ellos, ¿qué es? El miedo y la cobardía, la desobediencia, infidelidad contra Dios. Ahora, este libro de Deuteronomio, los primeros 4 capítulos es un recordatorio. Son recuerdos donde hay 10 recuerdos que son específicos, ¿verdad? Eventos desde que ellos recibieron la ley. Pero en esto hay algo en particular, que la fidelidad de Dios es siempre, aún aunque nosotros le seamos infieles. El pueblo de Israel es infiel, nosotros somos infieles con Dios, pero Dios es fiel. Esta es la particularidad de Dios. Seamos como seamos, Él es fiel. Y Él quiere que nosotros tengamos estas tierras. Hablando de tierras, no hablo literalmente, sino tener vidas plenas. Y cuando hablamos de vidas plenas, estamos hablando de vidas espirituales. Que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser como Cristo, que podamos recibir esas bendiciones que Dios nos ha tenido preparadas, que tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿qué es lo que somos? Primero, desagradecidos, temerosos, conformistas. Y Dios no quiere eso. Quiere darnos, dice, vidas plenas. Y les dice al pueblo de Israel, les voy a dar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Por eso esta mañana vamos a estudiar el capítulo 1 de Deuteronomio, del versículo 1 al versículo 8. Ahorita que estamos comenzando este año, Dios nos está dando nuevas oportunidades de esperanza. Quizás te preguntes o te digas, el año pasado para mí fue un año difícil, un año de muchos problemas, un año donde no crecí espiritualmente por diferentes situaciones, sea porque no te diste el tiempo, sea porque te descuidaste, sea porque haraganeaste. O sea, hay muchas razones por las cuales quizás el año que terminamos te quedaste estancado. Pero este es un nuevo comienzo que Dios nos da de nuevas oportunidades para que empecemos un nuevo año y podamos crecer, podamos llevar fruto al Señor, porque ese es el propósito, que llevemos fruto, que no seamos conformistas. Hemos recibido la salvación y muchos creyentes se quedan con eso. Él quiere que nosotros tengamos, vuelvo a decirle, vidas plenas. Por eso dice aquí, no hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese lugar? Que nosotros nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Señor. La vida plena comienza cuando nosotros comenzamos a crecer, empezamos a crecer, a madurar, empezamos a cambiar nuestras vidas por la gracia del Señor, no por nuestra fuerza, pero sí por la decisión que nosotros tomamos de ¿qué? De obedecer a Dios. Y el mejor lugar es estar en el centro de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel no quería eso. Lamentablemente no querían eso. Muchos de nosotros no queremos eso. Queremos estar donde estamos porque nos sentimos cómodos. Pero veamos este punto. Que en el libro de Deuteronomio dice, no
Israel no está donde debería estar, no está viviendo en la tierra prometida. ¿Por qué? Ya lo expliqué ahorita. Ellos no querían luchar, porque la vida se trata de luchar, de esforzarse. La semana pasada hablamos de eso, del esfuerzo que Dios tenemos que hacer, pero que Dios nos da la fortaleza para que tengamos ese ánimo, esa agilidad, ese brillo, esa constancia, esa perseverancia. Pero lamentablemente muchos cristianos nos sentimos acomodados y bien donde estamos. No es eso lo que quiere Dios. Te puedes hacer una pregunta. El año pasado, ¿cuánto tiempo le dedicaste a estudiar la palabra de Dios? El crecimiento espiritual o la madurez espiritual nosotros no la podemos ver. ¿O sí se puede ver? Se puede ver, ¿verdad?, en la constancia de la persona, de la vida de la persona. Pero yo quiero que mires al que tienes al lado. Ahora mídele los años de madurez espiritual. ¿Se puede? No se puede, ¿verdad? Lo que puedes medirle es la edad contándole las arruguitas que tiene en la cara. Es lo único, ¿verdad?, que podemos hacer. Pero la madurez espiritual no. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos vidas plenas. Dice en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que espera el Señor para nosotros, o darnos a nosotros para que nosotros vivamos así. A veces estamos pensando solamente en qué, en lo material. ¿Qué es bueno? Sí, es bueno, pero lo más importante es lo espiritual. Una cosa lleva a la otra. Si nosotros nos enfocamos en lo espiritual, dice el Señor que lo demás lo da por añadiduras, o viene por añadiduras, ¿verdad? La constancia del trabajo, la dedicación, el esfuerzo y todo eso, pero lo primero debe ser la vida espiritual. Y vamos a ver este pasaje, bueno, vamos a ver otros dos pasajes. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales está hablando aquí, lugares aquí en la tierra. Él nos bendice, pero Él quiere que tengamos vidas plenas. Esa es la promesa de Él. Yo quiero que esta mañana salgamos con esto en la mente y en el corazón. El deseo de Dios, esa vida plena que le dio, que les prometió al pueblo de Israel, que nos promete a nosotros, pero depende de nosotros. Si la tomamos o la dejamos, o cuánto tiempo esperamos para tener esa vida plena. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué debes hacer para moverte hacia una vida plena? ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a estudiar, abramos nuestra Biblia a Deuteronomio capítulo 1, versículo del 1 al 8. Lo voy a leer para que nos ubiquemos, ¿verdad?, de qué nos está hablando aquí el Señor. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahat. 11 jornadas hay desde Oret, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Oret diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas,
en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das para escucharte, Señor. Abrir nuestro corazón y nuestra mente y que lo que vamos a aprender, Señor, lo podamos discernir, pero sobre todo lo podamos vivir, Señor. Que podamos glorificar tu nombre, Señor, cada día, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra. En tu nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vemos cómo en este pasaje del 1 al 8 nos va a responder esta pregunta. ¿Qué debes hacer para moverte hacia una vida plena? El pueblo de Israel le dice el Señor, reciben la ley, pero de una vez, adelante. Pero ellos se quedaron, como decimos nosotros popularmente, fresqueando. Se sintieron cómodos. ¿Cuál es lo primero que debemos hacer? No desperdicies tu tiempo. El año pasado, ¿cuánto tiempo desperdiciamos? Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos de ser creyentes, cristianos? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo hemos tenido de estar en los caminos del Señor y no hemos madurado? Hay unos que están como que comenzaron, otros que van poco a poco, como decimos también, al suave. Nos tomamos el tiempo, nos relajamos y decimos un día Dios me va a cambiar. Sí, Dios nos puede cambiar, pero depende de nosotros que eso ocurra pronto. El tiempo perdido de Israel fueron 40 años, ¿se imaginan? Dice en este pasaje, en el primer versículo, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. O sea que ellos estaban todavía en el desierto. Para que ellos pudiesen tener las tierras prometidas, tenían que cruzar el río Jordán. Pero ellos estaban a este lado todavía. Ahora hay un dato muy curioso aquí, ¿verdad? Hay un montón de lugares donde ellos dicen que anduvieron, vagando por esos 40 años. Pero dice en el versículo 2, 11 jornadas hay desde Oret, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas, ¿a qué se refiere? Una jornada es un día de camino. En este mapa que les voy a mostrar dentro de un momento, vamos a ver. Del monte Sinaí al monte, o el monte Oret, que es el mismo, para cruzar el río Jordán, iban a caminar 11 días. Y les tomó 40 años. ¿Por qué? Por desobedientes. 11 días. ¿Qué clase de diferencia? Pero aparte de esto, dice también, vamos a ver aquí este dato, entrar a la tierra prometida era cuestión de obediencia. Al igual que Israel, tú y yo podemos perder nuestro tiempo en desobediencia. A veces los problemas creemos que no tienen solución. ¿Cuántos matrimonios hay ahorita que están en situaciones difíciles? ¿Cuánto tiempo tienes de estar con una situación, un problema en el matrimonio? 1 año, 2 años, 5 años, donde posiblemente les puede llevar un día o nos puede llevar un día resolver un problema. 2 días o 1 semana. O otros tipos de problemas. ¿Cuánto tiempo puedes tener de tener rencor en el corazón contra otra persona? Años posiblemente. Hay personas que se mueren y otras personas que quedan, que tuvieron conflicto, viven con el rencor. El muerto se murió y ya está donde está, y el que quedó, ahí está. Nunca lo resolvió ni lo va a resolver el problema.
porque está un rencor ahí, está perdiendo su tiempo. Situaciones que nosotros podemos arreglarlas en corto tiempo. El pueblo de Israel tenía este problema. 40 años donde ellos pudieron haber pasado en 11 días recibir esta promesa. Es increíble cómo nosotros desperdiciamos el tiempo. Si vemos después, dice en el versículo 3, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Aquí hay un principio importante que podemos aprender en este versículo. Para los que somos papás o las mamás o líderes o jefes de una empresa, los que tienen autoridad sobre otro. Que las cosas que tengamos que decir, las digamos, pero las digamos con amor. Moisés en este momento le está diciendo al pueblo de Israel, a la generación que había quedado de 20 años para abajo, les voy a decir y a recordar lo que el Señor nos mandó cuando cruzamos el Mar Rojo. Hay que ir a recibir estas tierras prometidas. Demasiado tiempo hemos estado aquí. Y vean lo que pasa a pesar de esa incredulidad, de la infidelidad, de ese miedo. Dice en el versículo 4, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. ¿Qué está pasando aquí? Ellos están a este lado del Jordán. No han cruzado el río Jordán. Y en el camino que ellos llevan, pasan por tierra de este rey que se llama Sehón. Y este hombre les dice, no van a pasar por mis tierras. ¿Y qué es lo que hace? Entrar en guerra, en conflicto con Israel. Pero la mano de Dios estaba allí. Y era un hombre totalmente malo, temible. Y Dios hace que Israel gane esta batalla contra este rey y toda su gente. Pero hay otro rey también, si vemos, dice, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Este era un rey y era un gigante, un hombre que intimidaba, temible. Pero ahí estaba la gracia y la misericordia de Dios. Ganan estas batallas, conquistan tierras antes de cruzar el río Jordán. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia del Señor. Aún siendo infieles. Y eso mismo Dios hace con nosotros. Aún siendo lo que somos, malagradecidos, inseguros, dudosos, qué sé yo, cuántas cosas más podemos sumarle a lo que somos contra Dios o hacemos. Pero la misericordia de Dios es grande. Y vemos que este tiempo corto que nosotros debemos tener para crecer, para madurar, para parecernos más al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo que hemos perdido. Como les decía hace un momento, cada uno de nosotros sabemos cuánto hemos crecido, cuánto nos falta. Es una batalla y un camino de toda la vida. No podemos esperar a que, sí, un día Dios me va a cambiar, yo sé. Vuelvo y lo repito, Dios lo puede hacer. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por ello? El pueblo de Israel tenía que tomar la decisión de emprender camino. No lo hacían. Nosotros tenemos que tomar decisiones también de emprender ese camino. Porque ese es lo que espera Dios de nosotros. Por eso dice en este pasaje, y aquí también está hablando Josué, después que han conquistado algunas partes, no conquistado, perdón, han recibido parte de la promesa. Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Somos muchas veces nosotros negligentes.
Tenemos que ser como diligentes. Están conformados con lo poco que ellos van alcanzando a tener, se conforman. ¿Con cuánto te estás conformando ahorita? Preguntémonos eso, ¿con cuánto nos estamos conformando? La promesa de Dios es grande que no tenemos ni idea, pero podemos darnos cuenta si queremos, si estamos dispuestos. Dice también, Primera de Reyes, que esto pasó con Elías también, dice, Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estaban como dudando. Siempre la duda, ¿verdad? Están divagando, dice. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Están siempre con la duda. Es como que digamos nosotros, ¿voy o no voy? ¿Sigo o no sigo? Muchas veces nosotros, digamos, empezamos, voy a poner un ejemplo así, a dar discipulado. Empezamos con el discipulado, qué bueno. Pero pasó algo en el camino. Generalmente dilatamos un año, un poquito más, ¿verdad? Depende. No se continuó con el discipulado por alguna razón. O lo terminamos y me quedo ahí acomodadito. Ya, yo creo que ya hice bastante. Además, si la persona no quiso seguir, ¿para qué me voy a molestar con otros si todo el mundo puede tener la misma reacción? O sea, pensamos siempre negativamente. Tenemos dudas. Esa duda tenemos que quitarla. ¿O para qué voy a recibir discipulado? Pero no nos damos cuenta de lo que estamos desperdiciando. En vez de aprovechar el tiempo, que todos tenemos el tiempo, lo desaprovechamos. Esto hacía el pueblo de Israel. No aprovechaban el tiempo. Dice también Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Toda una vida de cristianos, de creyentes, de seguidores, pero aún podemos estar siendo inmaduros. Es como que, digamos, vas al colegio, vas a la universidad, la gente que conociste en ese trayecto, dejaste de verlo y allá a los años, ya adultos, qué sé yo, te los encuentras o te das cuenta qué ha sido de la vida de cada uno de ellos. Unos lograron su meta, otros no, otros están a medio camino todavía, otros se quedaron estancados, no siguieron. Y es lamentable, porque si alcanzas tus metas, te sientes como agradecido con Dios, te sientes bien de que el esfuerzo, la lucha, el sacrificio que conllevó todo este tiempo hacer eso, viste fruto o estás viendo fruto. Pero cuando no hubo un sacrificio personal, no hubo determinación, no hubo perseverancia, no hubo decisiones, te quedas ahí y después nos lamentamos. Y esto es lo que ocurre en la vida de un creyente inmaduro. Pasan los años y nos vivimos lamentando. ¿Por qué mi situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no vemos ni analizamos qué no estamos haciendo o qué no hemos hecho. ¿Por qué está esta situación o me está pasando esta situación? Porque muchas veces, les voy a decir esto, los problemas no los resolvemos no porque no hayan elementos con que resolverlo, por decir las cosas económicas, ¿verdad? No haya eso, sino porque no tenemos la sabiduría para tomar decisiones correctas.
Y cuando no hay sabiduría para tomar decisiones correctas, están todos estos problemas que nos agobian todo el tiempo. Y eso es una determinación que nosotros tenemos que dar. Ahora la pregunta, ¿qué te detiene de obedecer a Dios y vivir en su bendición? ¿Tu carne? ¿El mundo? ¿El temor? Cuando nos referimos a la carne, ¿qué es? En lo que yo estoy enfocado, los deseos de mi carne, mis necesidades, mis situaciones, o el mundo, el afán de la vida. Y eso me está deteniendo, me está obstaculizando, ¿verdad? El temor, recordemos lo que les pasaba a esta gente, miedo, ¿verdad? El miedo a aquellos gigantes, aquella gente de guerra, gente intimidante. ¿Qué te intimida? ¿Qué te da miedo? ¿Le tienes miedo a tu jefe porque quizás es una persona dañina o mala, como le querrás llamar? Pero ¿cómo puedas enfrentar a esta persona así de este modo? Con esta forma de ser. Con la gracia de Dios. Se quitan estos temores. Dice, ¿te has acostumbrado a vivir fuera de la bendición de Dios? Muchos creyentes sí. Muchos creyentes, como decía hace un momento, nos sentimos cómodos donde estamos. Y las bendiciones de Dios están ahí. Pero solo la vemos de largo. ¿Y cómo la podemos ver de largo? En la vida de otros creyentes. Porque a veces tenemos este problema. No, es que yo no creo que pueda hacer tal cosa. Porque no he estudiado académicamente, no tengo una preparación, soy nervioso. ¿Cuántas excusas podemos poner? Pero no se trata de nosotros, las capacidades que nosotros tengamos. Se trata de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que tomar decisiones, vuelvo a decir lo mismo, la decisión de dejarnos que Dios cambie nuestra vida y que Dios nos use. Ese es el punto. Pero quizás no lo estamos haciendo por miedo, por temor. No permitimos que Dios nos dé esas bendiciones que nos ha prometido. El pueblo de Israel tiene una promesa grande, pero vamos a ver este mapa. El segundo punto es, no desperdicies su tamaño. Como les digo, la bendición para Israel es grande, descomunal. Cuando digo descomunal es algo que ni siquiera tenemos idea nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Vámonos al versículo 7, 1:7, capítulo 1:7. Bueno, voy a leer desde el 5. De este lado de Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Se quedaron allí sin tomar la decisión de avanzar, de seguir, de cruzar el río y de recibir aquella promesa. Dice en el versículo 7, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Qué les está diciendo aquí Moisés al pueblo? Levántense, levanten el campamento y sigan. Lleguen, y está describiendo todos los lugares de la promesa que Dios les ha dado, que les entregaría, las tierras, hasta el gran río Éufrates. Y vamos a ver el mapa, para que nos ubiquemos mejor. Ellos salen de aquí, cruzan esta parte de aquí, pasan el mar Rojo y se quedan aquí. Dios los hace descender hasta aquí. Este punto
el monte Sinaí. Reciben la ley y les dice, tienen que llegar hasta aquí. Todo esto que nosotros vemos en verde, tierra prometida. Miren dónde está Israel ahorita, en este punto. Esa extensión de tierra que ahí vemos, según cálculos, hay una extensión de 480,000 kilómetros cuadrados. Y ellos, en todo lo que el pueblo de Israel ha vivido todo este tiempo, hasta esta fecha, solo tienen menos del 10% de esas tierras. Un 48% aproximadamente ellos tienen de tierra, de esa tierra prometida. Si ustedes ven, todos conocemos el mapa de Centroamérica, ¿o no? ¿No lo han visto? Todos, ¿verdad? Sabemos la ubicación de El Salvador. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Israel es un poquito más grande que El Salvador. Si vemos aquí el gran río Éufrates, hasta aquí, esta extensión, hasta ahí tenían que ellos llegar. Todo eso, arriba tenemos Siria, Irak y todos los países del Medio Oriente. Esa es la promesa. ¿La van a recibir? La van a recibir. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Eso va a depender de ellos. Porque se tienen que enfrentar con gente de guerra. Antes y ahora. Pero quizás la gente puede decir, eso está como imposible. ¿Recuerdan que hablamos de gigantes? ¿Se enfrentaron? ¿Habían gigantes? Hay gigantes todavía. Y cuando digo que hay gigantes me refiero a naciones poderosas, que al lado del pueblo de Israel son insignificantes. Son como langostas, ¿se acuerdan la palabra? Langosta, insectos. Entonces el pueblo de Israel tiene que quitarse ese miedo y recibir todo esto, porque es una promesa. Y Dios cumple sus promesas. ¿Cuánto les va a llevar? Sabrán ellos. ¿Cuánto nos va a llevar a nosotros? Cada uno de nosotros depende de recibir esa promesa. ¿O quieres quedarte estancado? Yo creo que nadie se quiere quedar estancado, ¿verdad? Diciendo, chocho, ¿cuánto tiempo voy a estar en esta situación? Sí nos hemos preguntado, ¿cuánto tiempo, Señor, voy a estar en esta situación? Cualquiera que sea. Pero ¿qué estoy haciendo por cambiar esa situación? Ese es el punto. ¿Me estoy moviendo o no me estoy moviendo? ¿Se está moviendo el pueblo o no se está moviendo? No se movían. Y eso es algo recurrente en la vida de los creyentes también. Lamentablemente. Lamentablemente, y lo voy a decir, y me van a disculpar por esta palabra, muchos queremos vivir vidas mediocres. Dios no quiere que vivamos vidas mediocres. A Dios no le gusta la mediocridad, le gusta la excelencia. Todos sabemos eso, ¿verdad? Porque Dios es excelente. Le gusta lo bueno, porque Dios es bueno. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Dice, lo voy a leer aquí, a pesar de que Dios había entregado a Israel toda la tierra prometida, ellos nunca llegaron a poseerla toda. De igual manera, el día de hoy muchos cristianos no logran experimentar todas las bendiciones prometidas en nuestro Señor Jesucristo y mueren teniendo vidas mediocres. Y eso es una tragedia. Porque nos conformamos, lo dije hace un momento, con el regalo de la salvación. ¿Es lo mejor que hemos recibido? Claro que sí. Porque sabemos dónde vamos, con quién vamos a estar, vamos a ver cara a cara al Señor. Pero no quiere Dios darnos solamente eso. Hay mucho más que está ahí. Pero vuelvo y lo repito, no lo dejemos ahí.
recibámoslas, vivamos vida plena. Es una lucha de todos los días, una constancia, es algo en que nosotros debemos perseverar. Pero lamentablemente pasa esto, vidas mediocres y la gente muere de esta forma. Dice en este pasaje de Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cuando habla de los rudimientos, es las nuevas enseñanzas que nosotros recibimos, o sea, las primeras enseñanzas. Y a veces estamos patinando siempre en lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos tomar las Escrituras, alimentarnos de la palabra, edificarnos, vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida para tener vidas plenas. Dice también otro pasaje, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del creyente que está creciendo espiritualmente. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos perfeccionándonos, vamos pareciéndonos a Jesucristo, vamos viviendo como Jesucristo. Esa es una vida plena, vida espiritual plena. Pero cuando pensamos en tener vidas plenas, pensamos en lo material primeramente. Cuando recibimos algo bueno de parte de Dios, qué bien, ¿verdad? Estamos agradecidos, le damos gracias. Pero creemos que estamos bien con Dios porque nos está bendiciendo materialmente. Y tenemos el concepto errado de decir, bueno, yo considero que mi relación con Dios está bien o estoy bien. ¿Por qué? Porque me está bendiciendo materialmente. No es ese el punto. Esa es parte de lo que Él nos da porque conoce nuestras necesidades. Pero lo principal es lo espiritual. No olvidemos eso, hermano. Lo espiritual, tengámoslo siempre en mente. No tengamos miedo. Miedo a no entender la palabra de Dios. Por eso se nos anima siempre. Recibamos discipulado, recibamos clase de comienzo. Ahorita este año, gracias a Dios, vamos a tener también, hay un proyecto de formación IDEN, que es para todos, ¿verdad? Para todos aquellos que estén dispuestos a recibir y a crecer. Ahí están los ministerios de hombres que también se van a activar, los ministerios de las mujeres, los jóvenes. Gracias a Dios todo esto se está volviendo a reactivar. Hay unas cosas que estaban ahí, pues, pero se está trabajando en eso, porque se está viendo la mano de Dios obrando en esta congregación. Dice también Gálatas, Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿en quién? En vosotros, dice, sea en nosotros, hasta que Cristo sea formado, que nos parezcamos cada vez más a Él. Yo no creo que alguien aquí diga, yo no quiero parecerme o tener una vida como era la de Jesucristo. Humilde, sencillo, mejor soy así agresivo. Porque si soy así, nadie me va a hacer, como aquella palabra que utilizamos, papalote. Para los que no entienden, nadie me va a hacer mate, mejor soy así. Que me vean aquella cara, aquella expresión de fuerte, de dañino, de agresivo. Pero si soy humilde, lo que van a hacer es pisotearme. Yo no me voy a dejar pisotear de nadie. Un cristiano no puede pensar de esa manera. No me voy a dejar pisotear. Entonces, ¿cómo queremos parecernos a Jesucristo? Hay que cambiar. A veces podemos decir, voy a hacer algunos ajustes en mi vida. Y esa palabra de ajustes, para mí, no lo veo bien. No lo veo bien decir voy a hacer ajustes. Porque ajuste le puedes hacer
algún artefacto que se te dañó. La llanta de un vehículo se te aflojó y anda corriendo, tembleque el vehículo, ¿verdad? Le ajustas las tuercas, le ajustas un tornillo a lo que sea, haces ajustes. Si tienes tu cacharrito, tu carrito de años y lo cuidas, pero vives haciéndole ajustes para que siga adelante, ¿verdad? Pero te sigue adelante por un tiempito y te vuelve a dar el barquinazo, ¿verdad? Te vuelve a estar fallando, te vuelve a estar fallando y quizás tienes la posibilidad de hacerles cambios, no ajustes y no lo haces. ¿Por qué? Porque te conformas con esos ajustes. Entonces nosotros no podemos hacerle ajustes a nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer cambios. Cuando hablamos de cambios, son cambios radicales. No olvidemos, radicales. Es como también el alcohólico que dice, yo quiero dejar de beber, ok, voy a dejar de beber, pero voy a ir al suave. Es cuestión de determinación, decir ya, no es al suave. Esa es la vida que tenemos que tener del creyente. El desafío del día de hoy es anhelar estas bendiciones, a no conformarte con menos, no a conformarte con menos, a entender que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que nuestra vida puede trascender a las situaciones que estemos viviendo acá en la tierra. Pregunta, ¿te has estancado? Cada uno de nosotros sabemos en qué posición estamos. ¿Qué es aquello en lo que debes avanzar? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y qué es aquello en que nosotros decimos, aquí yo tengo que hacer cambios? Necesito hacer estos cambios. No estoy leyendo la Biblia o lo estoy leyendo de vez en cuando, hago cambios. Tengo que hacer ajustes en el tiempo. Ahí sí voy a hacer un ajuste con el tiempo o con mi tiempo. Mi horario lo voy a ajustar ¿en qué? A buscar cómo tener este tiempo para edificarme. Y es la única manera en que yo puedo cambiar. Es la única manera en que yo puedo tomar decisiones sabias. El tercer punto que vamos a ver, no descuides. Primero la pregunta, ¿qué debes hacer para moverte hacia una vida plena? No descuides tu trabajo. Veamos el versículo 8 de Deuteronomio 1. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Miren que no dice, yo se las voy a entregar. ¿Verdad que no? Yo os he entregado. Voy a ponerle un ejemplo así. Si alguien tiene familiares en el extranjero y le dice, mira, ahí te puse una remesa, ¿qué es lo que van a hacer? Decirle al fulano que me la vaya a traer. ¿Verdad que no? Si le está diciendo, ahí te puse, anda a traerla. Entonces, ¿qué es lo menos que tenemos que hacer? Salir en carrera, ¿cómo? Billete. Irlo a traer, ¿verdad? Entonces, pero no, mira, ¿será que, chocho, fíjate que no quiero salir? Decirle a alguien que me haga el favor. No funciona de esa manera. Entonces hay que moverse. Y esto es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Yo os he entregado la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vayan, tómenla. No se queden ahí. O sea, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Trabajar. Es un trabajo difícil, porque ya vimos lo que aprendimos ahorita de luchas, de guerras. Pero no es por mis fuerzas, por mi sabiduría, por mi inteligencia, por lo que yo sé. Es por la gracia de Dios. Dios nos da la fortaleza, la fuerza, el ánimo y el valor. ¿Para qué? Para seguir adelante. No se queden ahí, les dice Moisés. Vayan, tómenla. Vimos la extensión de tierra. ¿Qué están esperando?
No sean blandengue, por decirlo de esta forma, ¿verdad? La vida cristiana victoriosa no es una que se obtiene una vez por todas, en la cual todos nuestros problemas son resueltos. Es una conquista constante, con conflictos y victorias, mientras derrotamos un enemigo tras otro y poseemos las promesas de Dios. Problema tras problema, situación más situación, pero la mano de Dios está ahí en nosotros, porque nos da la fortaleza, nos da la fuerza. Y lo repito una y otra vez, ¿por qué? Porque se nos olvida eso, que nosotros no somos capaces de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y ese es un error grande, que muchos creen de que son capaces. Somos, dice, como insectos, somos incapaces de hacer cualquier cosa por nuestra propia cuenta. Esa es la creencia que se tiene, pero es la mano de Dios obrando en nuestra vida. Tomemos en cuenta eso, hermanos. Dios obrando en nuestra vida porque tiene estas promesas para nosotros que tenemos que tomarlas, vivirlas, disfrutarlas. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Nosotros le creemos a Dios. Si le creemos, va a orar por el amor que Él nos tiene, porque le creemos y estamos confiando plenamente en Él. Dice también, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, haciendo referencia de los discípulos, de los 12 apóstoles. Pero no yo, sino, dice, la gracia de Dios conmigo. No soy yo, dice Pablo. Yo tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de creerle a Dios, de serle fiel a Dios. Pero es su gracia obrando en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos decir, la gracia de Dios obrando en mi vida. Y cuando dice soy lo que soy, dice Pablo, ¿por qué? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo llamó para darle un ministerio, para darle un trabajo, y lo está haciendo. Pero es la gracia de Dios en su vida. No olvidemos esto. Somos capaces de hacer cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer, porque esa es la voluntad de Él, el deseo de Él. No es nuestra incapacidad, es la gracia de Dios en nuestra vida. Y por último, dice Pablo a Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Queremos ver frutos espirituales en nuestra vida, de que eso se trata. Tenemos que trabajar primero para ver esos frutos. Luchar y esforzarnos, dedicarnos, perseverar, seguir adelante, creerle a Dios. Creerle a Dios. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de ¿qué? De la fe. Pero si no le creemos a Dios, yo les aseguro que toman la Biblia, se ponen a estudiar y dicen, no le entendí. Ni creo entenderle. Por más que me la expliquen, difícil. ¿Por qué? Porque apenas aprendí a leer. Recordemos quiénes eran los discípulos, los apóstoles, pescadores, gente del vulgo, dice, o sea, de la chusma. Pero ¿quién lo preparó? El Señor, ¿verdad? ¿Acaso no puede prepararnos a nosotros? Claro que sí. Quitémonos ese temor. Estamos donde estamos porque queremos y no estamos donde deberíamos de estar porque no queremos. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. No querían. Y por último, este nuevo año toma la decisión
de trabajar, de hacer los esfuerzos necesarios para llevar mucho fruto y conquistar una vida plena. ¿Tienes propósitos espirituales? ¿Qué disciplinas espirituales debes incluir o reforzar en tu vida? Veamos algo, yo les decía hace un momento. Gracias a Dios, en estos dos últimos años hemos visto cómo la iglesia ha venido creciendo, cómo más personas, más hermanos se están involucrando en los diferentes ministerios. Esa es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Vemos cuántos jóvenes hay ahora en el ministerio, eso es buenísimo. Los niños, las mujeres, el trabajo que se está planificando para este año. Ahorita estamos empezando con este retiro familiar. Viene el mes de febrero, reuniones de matrimonio. Esa es la mano de Dios obrando. Vamos a abrir un nuevo grupo de círculo de vida, la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Entonces, no nos quedemos ahí pensando que no se puede. Tomemos la decisión. Dios está obrando grandemente en esta congregación, en su iglesia. Pero una iglesia pequeñita puede ser pequeña en número, pero grande espiritualmente. Creámosle al Señor eso. Sigamos adelante. Que este nuevo año para nosotros sea un reto grande. Tomémonos ese reto y digámosle al Señor, heme aquí. No le digamos, voy a ver, heme aquí. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre.